Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén. Bienvenidos al Andén, es un gusto acompañarlos como cada viernes. Aquí comienza el Andén para que no atropellen su opinión, donde hablamos de política en el lenguaje de los jóvenes para los jóvenes. Esta que ha sido una de las semanas más intensas en lo que está pasando con el nuevo gobierno y con las jugadas y definiciones que están haciendo los partidos políticos de cara a la gobernabilidad que tendrá Gustavo Petro en el Congreso de la República, el Congreso que se posesiona esta próxima semana, que está todo listo pues para que tengamos nuevo Congreso y el 7 de agosto nuevo gobierno ya posesionado, ya recibiendo el poder del saliente gobierno de Iván Duque. Una semana muy interesante con muchas movidas políticas, arrancando con el cónclave, con la reunión del Pacto Histórico en Medellín, en la que se tuvo muchas noticias relacionadas con la que será la agenda programática de los senadores y de los representantes a la Cámara, no solo del Pacto Histórico, en general de la coalición de gobierno, de los partidos de gobierno que cada vez se siguen sumando a apoyar a Gustavo Petro y a garantizar que tenga mayorías en el Congreso de la República. Un cónclave que sirvió para conocer además detalles de lo que se están imaginando los designados ministros en distintas carteras del futuro de nuestro país. Sorprendió la ministra de Cultura al hablar de un impuesto a la telefonía celular. Insistió la ministra de Salud, Carolina Corcho, que ella no va a proponer una reforma a la salud en esta legislatura, que quizás sea en la segunda del próximo año, es decir, conoceremos esa reforma y será el tema del gobierno a partir de julio de 2023. También se refirió el ministro Campo a cómo están pensando pues la reforma tributaria, porque en ese mismo cónclave apareció el nombre de quien va a estar al frente de la DIAN. Esta semana Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, ha nombrado a quien estará al frente de la DIAN. También ha confirmado que Luis Gilberto Murillo, quien fue fórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, será el embajador de Colombia en Estados Unidos, y nos ha entregado también pues el nombre del embajador de nuestro país ante la OEA. Una semana en la que los liberales decidieron no ser de oposición ni independientes, sino ser partido de gobierno. Los liberales, que venían de ser fiquistas, rodolfistas, terminan siendo petristas. Una semana en la que terminaron las vacaciones del presidente electo Gustavo Petro, que está por volver a nuestro país para encarar ya ahora sí su gobierno y las fuerzas políticas que está armando en el Congreso, y donde se espera haya visita de delegados del gobierno de Joe Biden a nuestro país. Joe Biden y Estados Unidos, porque también el petrismo anuncia la posibilidad de reevaluar, de estudiar el Tratado de Libre Comercio. Y la pelea de la semana tiene dos frentes: la de Roy Barreras con Gustavo Bolívar. Dentro del mismo petrismo hay serias acusaciones, por ejemplo, en el caso de Bolívar a Roy Barreras sobre la elección del Contralor, que será noticia el próximo mes. Y la otra polémica o la otra discusión de la semana ha sido la Liga de Fútbol Femenino en el segundo semestre de este año. Muchos equipos de fútbol, muchas directivas del fútbol, e incluso apareció ahora el gobierno y los políticos hablando de fútbol femenino. Esos son los temas que hablaremos esta noche en el Andén. Hacemos la primera pausa y regresamos para hablar de fútbol femenino y de política. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas. Y seguimos en la noche de este viernes en el Andén, donde se suben todos nuestros invitados para que no atropellen su opinión, para ayudarnos a entender las noticias políticas de la semana, pero también los hechos más relevantes en Colombia. Y por eso este viernes tenemos que hablar de lo que ha pasado en la Copa América Femenina, que ha sido sin duda el escenario en el que las mujeres de nuestro fútbol profesional colombiano se han hecho escuchar, que han sumado pues en la cancha el llamado a exigir que puedan darse los torneos como están previstos y que pueda haber el segundo torneo de este año, que es el que hoy está en vilo. Al final, todo esto se resume en un esfuerzo más que tienen las mujeres, las niñas, las femeninas de la selección, porque se dé el fútbol profesional colombiano, porque logre la profesionalización de ese fútbol femenino en Colombia. Y para este tema, saludo esta noche a dos invitadas muy especiales que se suben al andén porque no solo hacen parte del mundo femenino del fútbol, sino que son abanderadas por la lucha para que se logre la profesionalización y obviamente pues para que esta liga pueda hacerse. Saludo inicialmente a Manuela Acosta, futbolista profesional y, les insisto, una abanderada por los derechos de las mujeres a través del deporte. Ella estuvo jugando, si no estoy mal, en Millonarios esa última vez, ahora una pausa en el fútbol, pero pues conoce muy de cerca lo que está pasando con el fútbol
fútbol colombiano. Manuela, gracias por subirse al andén. Buenas noches, bienvenida. Hola Camila y a todos quienes nos escuchan. Al final, esto es una invitación a tener una conversación donde podamos visibilizar. Para nosotras siempre ha sido un reto tener espacios donde podamos entender las dinámicas que surgen en el ecosistema, en el deporte femenino, tal vez bajándole esa tonalidad del amarillismo y contribuyendo a que eventualmente más personas se sumen a este gran movimiento. Y saludo también, Manuela, a otra de las mujeres que tiene la cara del fútbol femenino y que pues obviamente la conocen en el país por lo que ella ha venido haciendo en esa materia. Es Angie Vega, es entrenadora de fútbol femenino. Así que Angie, buenas noches, bienvenida. Gracias por subirse al andén. Hola, saludo especial para todos. Bueno, muchísimas gracias porque la apertura de estos espacios de discusión siempre enriquecen el medio y es importante pues compartir como la realidad, lo que se viene haciendo en el fútbol femenino y más hoy que tenemos la fiesta en casa, importante compartir estos espacios. Claro, la fiesta es esa Copa América Femenina que se está jugando en Cali con muy buenas actuaciones de la selección Colombia femenino. El antecedente que tenemos hoy en esta situación de la que vamos a entrar en materia en este momento es lo que dijo la Dimayor el pasado 7 de julio, cuando confirmó que no podría hacerse el segundo torneo de este año, alegando pues más que problemas financieros, unos problemas con los equipos que no habían logrado pues mantener sus nóminas para hacerle frente y para poder competir en un segundo torneo en el año. Manuela, ¿cuál es hoy la realidad del fútbol colombiano? ¿Por qué tienen que recurrir las jugadoras, las entrenadoras, todos los relacionados con el fútbol femenino, pues a protestas y a exigir que se haga un torneo que para muchos, incluso para el gobierno, en el caso del ministro del Deporte, dice él, estaba garantizado porque había la plata? ¿Cuál es para usted la evaluación que hace de lo que está pasando con el fútbol nuestro? Pues yo creo que sigue siendo desafortunado. Al final, nosotras siempre lo hablamos un poco desde ese ecosistema, porque gracias Camila por mencionarlo, esto pues al final no solo afecta a las futbolistas, esto afecta a nuestras árbitras, esto afecta a nuestros colectivos de hinchadas, esto afecta a nuestras médicas, a nuestras fisioterapeutas, que normalmente encuentran una acción afirmativa cada vez que tenemos una liga profesional, porque a diferencia de muchas mujeres es muy difícil que una mujer llegue a dirigir realmente en espacios masculinos. Entonces esta es una posibilidad que se abre cuando tenemos nuestras competencias. Algo que pues nos está pasando y es parecerá que esas mesas de diálogo común no están siendo efectivas, porque si te das cuenta, las acciones de hecho que llamabas ahorita protestas son simplemente manifestaciones de que algo no está funcionando de la manera adecuada. Curiosamente, ese mensaje que se da, lo mencionaba ahorita Angie, pues es desafortunado también en los tiempos, porque se da en un día previo a la inauguración, donde pues además es un certamen que se espera con mucha expectativa, porque esto no es solo una situación que se ve afectada a nivel Colombia, sino a nivel LATAM. Y creo que también muestra un poco la desarticulación que estamos teniendo en los escenarios públicos y privados, cuando pues desafortunadamente se toma a la ligera, podría decirlo yo, y acá no es pues un escenario de culpabilidad, sino un escenario como de poca responsabilidad al manifestar que va a haber un segundo certamen, que va a haber una segunda liga, pero no seguramente estructurar las necesidades estratégicas para lo que eso suceda. Nosotras, y Angie pues sale hace muy poco a Chile, pero vivió en ese rol como también asistente técnica. ¿Cuántas veces algunos de los equipos que hacen parte de esa asamblea hacen unos esfuerzos muy altos también en términos de rentabilidad? Porque sabemos que esto requiere una inversión financiera, requiere un capital, pero no hay una estrategia que sostenga que hoy podamos tener, yo lo digo, pues ligas que no sean solo competitivas por unos periodos muy cortos, sino que nos permitan asegurar sostenibilidad para quienes estamos ahí. Entonces, creo que es una noticia que en términos de reconocimiento también cala muy mal, razón por la cual, pues en ese partido inaugural, la acción de hecho de levantar los brazos de hoy nuestra selección nacional es simplemente decir, venga, queremos condiciones diferentes porque las mesas de diálogo hoy no están siendo tan efectivas. Segundo, ellas no solo estaban abanderando el escenario de la liga profesional, sino también estaban exigiendo unas garantías al interior de la selección que fueran mucho más altas. Y garantías, y con esto quisiera cerrar, Camila, a veces creemos que las brechas en nuestra profesión solo están dadas desde lo monetario. Y eso es muy corto, nuestras brechas están dadas en visibilidad, en reconocimiento, tal vez
todo el país, el fútbol en general es el escenario que moviliza masas y a veces no sentimos esos acompañamientos. Angie lo decía muy bien, Cali es hoy tal vez la cuna de lo que estamos generando, es un gran anfitrión, pero fíjate, me vine yo acá, yo estoy en Cali en este momento y tal vez no vemos esas vallas gigantes donde diga aquí están ellas, tal vez los privados han hecho un esfuerzo, pero la articulación sigue siendo corta. Claro, porque al final este se convierte quizá en un escenario que ha ocupado los principales titulares, pero muy bien, lo decía Manuela en un principio, desafortunadamente no por la inauguración, por el fútbol mismo, por el marcador, sino que hemos centrado más pues en estos actos en los que se pide profesionalizar lo que ya debería estar garantizado. Angie, ¿cuáles son esas condiciones que hoy necesitan ustedes, las que hacen parte del fútbol femenino y que sienten que no están en el caso de Colombia, y más usted que tiene un espejo y que pues ha conocido esto a lo largo de la TAM, como es el caso de Chile? ¿Qué es lo que está haciendo falta hoy en el fútbol profesional colombiano para tener condiciones como se las merecen? Bueno, indudablemente Manuela tiene un conocimiento mucho más amplio de la parte organizacional y pienso que eso es lo que nos está pasando en este momento en el país. Yo voy a hablar un poco más desde la parte sobre la garantía de los procesos, pero también obviamente esta garantía de los procesos depende de la parte administrativa. Pienso que nosotros no tenemos esa cultura organizacional de garantizar una competencia pues a lo largo de todo un año que eso mismo, que garantice la continuidad de unos procesos de formación. Yo desde la parte técnica te puedo decir que conozco bastante. La pirámide está invertida y en la medida en que la pirámide está invertida no podemos garantizar que la masificación sea duradera en el tiempo. Es decir, tenemos jugadoras que están en el profesionalismo desde edades muy jóvenes y esto en este momento para el momento del país no es que sea grave, porque en definitiva si tenemos jugadoras que pueden jugar fútbol profesional, pues apoyémoslas y démosles las herramientas para que continúen y así estamos iniciando un proceso. Pero la señal que estamos mandando al no dar el sí para continuar la liga, pues es muy incoherente con lo que está viviendo en este momento el país celebrando una Copa América. Sí, entonces, al ver esa incoherencia, no, estamos rompiendo esos procesos que son tan importantes para nosotros darle continuidad a lo que son esas categorías sub-17, sub-20, seguir fortaleciendo lo que es la categoría mayores, porque ahorita que estoy viendo la Copa América, nos damos cuenta de que Colombia es de los pocos equipos que está garantizando un recambio generacional. Por lo menos en Chile en este momento tenemos jugadoras que les está costando ya ese recambio, donde por ahí se ha quedado corto Chile en darle continuidad a esa jugadora sub-20. Nosotros sí, nosotros en la selección Colombia tenemos 2 categorías que han clasificado mundial y tenemos cuota en la mayores. Entonces, al ver que no hay una continuidad en la liga profesional, pues es realmente desafortunado y muy sospechoso con hoy estar celebrando la máxima cita continental del fútbol femenino. Entonces, sí es preocupante que no se puedan garantizar esos procesos a lo largo de un año, porque no solamente son para las deportistas, sino todos los actores que estamos en el fútbol femenino, ¿no? Que genera cierta incertidumbre y lo que hace es que se interrumpan esos procesos y las jugadoras tengan que buscar otras alternativas. Entonces, sí es alarmante, pero bueno, yo creo que este tipo de iniciativas que hacen ustedes y todo lo que está pasando, los movimientos que están liderando las jugadoras dentro del núcleo de la selección, pues yo soy muy positiva y creo que va a haber algún tipo de torneo que garantice para Sí. algunos clubes la continuidad. Manuela, precisamente de los clubes, de lo que habla Angie, al final en esto encontramos que se están tirando la pelota de un punto a otro, de un frente a otro, y que para el país quizá no es tan claro, porque el gobierno, en nombre del ministro del Deporte, pero también aparece la Federación Colombiana de Fútbol, incluso la de Mayor, a decir, aquí hay plata, esto se puede hacer, estamos dando condiciones para que haya fútbol femenino en Colombia, pero los equipos no parecieran tan convencidos, asegurando además que organizar un campeonato puede valer 1.600, 1.700 millones de pesos, cuando menos, basándose obviamente pues en esas nóminas y en las condiciones que hoy tienen, que sabemos podrían ser mejores. ¿Qué es lo que hace falta para tener esa liga? ¿Esto es un asunto netamente de plata? No, Camila, mira que yo creo, y
lo mencionaba ahorita, ni siquiera la vocación es llevarlo a un escenario bélico ni de culpables. Creo que, de hecho, muchas futbolistas hemos salido en nuestros terrenos con la vocación de empezar a brindar soluciones. Y eso lo digo un poco quienes somos contemporáneas, nosotros y Angie, yo creo que también, yo creo que Angie, tú jugabas fútbol en su momento, hicimos parte de esa generación que hoy ya no habla un poco desde la victimización, sino, venga, construyamos caminos. Yo creo que es una responsabilidad compartida, Camila, y quienes hoy nos están escuchando, compartida. Hay una colega que lo categoriza muy bien, que dice que esto es un círculo vicioso, que muy pocos estamos dispuestos a romper, un círculo que arranca en, sí, hay un evento y también yo quisiera a veces contar a la gente que nos informáramos más de cómo funciona el fútbol. El fútbol en el mundo es privado y esa es una realidad, a eso no hay que ponerle mucho misterio. La entidad que rige hoy el fútbol es una entidad privada, que hoy hay, digamos que a veces le echamos también mucha responsabilidad al Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte rige una parte de, pero realmente quienes aseguran las condiciones laborales es el Ministerio del Trabajo. De hecho, pocas veces vienen a la conversación. Pero cuando hablo de una responsabilidad compartida, pues también hablo un poco de la vocación. Hoy yo veo muy pocos espectadores que también empiezan a cuestionar a sus dirigentes y les dice, ¿qué hubo? ¿Y para cuándo la Liga Femenina? ¿Qué hubo? Es que yo también quiero que me abran las puertas al estadio porque las quiero ver a ellas. ¿Qué hubo? Es que yo quiero que no me permita tener una boleta compartida y lo digo así, de pronto nosotras hoy en el juicio de valor de algunas no valemos los 80 o los 120 mil pesos de un occidental, pero sí podríamos pagar unos 40 mil pesos como lo estamos viendo ahorita en Copa América. Entonces, ¿por qué no desagregamos lo femenino y lo masculino? ¿Por qué no nos inventamos modelos nuevos de negociación? Que es un poco, mira, cómo lo están haciendo muy bien algunos privados y algunos públicos, porque yo también me gustaría que la gente sepa los casos de éxito y hablo un poco de la expertise. Acá en Bogotá hay un ente que se llama el IDRD y el IDRD dijo, bueno, no hay liga, este año tenemos un torneo que se llama División Avanza. ¿Por qué? Porque queremos seguir brindando plataformas. El año pasado hicieron uno de los torneos más grandes, convocaron 109 equipos a nivel regional para que tuvieran un espacio de competencia. A nivel privado, iniciativas desde escenarios publicitarios, como lo hizo Águila, en compañía de una agencia maravillosa que se llama The Coach, y dijo, venga, resignifiquemos eso de las chicas Águila, de la estética, la armonía. Digamos, las chicas Águilas son las viejas poderosas que se levantan todos los días con la vocación de elegir algo, que yo lo digo abiertamente, esto lo elegimos todas desde lo pasional, porque lo racional no tiene nada de sentido. Sí. Entonces, yo creo que esto nos involucra a todos. Creo que sí hay una dirigencia que necesita dejar de tomar decisiones en el corto plazo. Mencionabas las posibilidades, Camila. No, nosotras ni este país merece un torneo federativo más. Los federativos son para los procesos de formación y el fútbol base, pero para el nivel profesional no podemos tener un formativo. Necesitamos escenarios sostenibles, necesitamos un proyecto que hoy salga, y lo digo porque en algún momento acompañé varios procesos cuando estaba activa, y lo quiero decir, necesitamos transparencia en nuestros modelos de patrocinio, en nuestros modelos de aliado, que la gente con seguridad sepa en qué invierte, pero también qué gana. Y tal vez eso es lo que nos está pasando, no tenemos transparencia en esos canales y por eso la articulación se dificulta, pero yo creo que la invitación es de todos, muevan en redes, oiga, ¿por qué no ponen un tuit de lo que está pasando en la Copa América? Sostengamos, vayamos nosotros a los estadios, porque creo que al final es hoy generar tanta visibilidad, y lo digo, quienes no lo crean, esto es un movimiento que ya arrancó y no va a parar, y eso nos invita a todos a querer hacer parte. Sin duda, este es el escenario en el que todos podemos contribuir, en el que todos podemos apoyarlas a ellas, a las que han salido a la cancha recientemente a levantar las manos, a quienes desde las barras también han pedido pues que haya liga, que queremos liga, y en el Andén nos sumamos a ese pedido. Esto al final es un asunto de igualdad, pero también de poder profesionalizar el fútbol, la liga profesional femenina. Manuela Acosta y Angie Vega se han subido esta noche al Andén. Un gusto haberlas tenido esta noche con nosotros. Manuela, Angie, gracias. Y así hacemos una nueva pausa aquí este viernes del Andén. Ya regresamos para analizar, ahí sí, las movidas políticas de la semana, donde también participaron nuestros políticos, son en opiniones relacionadas con el fútbol. Ya regresamos, esto es el Andén. Continuamos con el Andén.
Y regresamos al andén para hablar de la política en el lenguaje de los jóvenes para los jóvenes. Así analizamos esta semana los hechos que son noticia y que se están dando alrededor de cómo queda conformado el Congreso de la República con sus mesas directivas en Senado, en Cámara, lo que nos da también indicios de cómo va a gobernar el próximo gobierno. Recuerden que desde el día de su elección, el presidente electo Gustavo Petro lo que ha buscado son las mayorías en el Congreso porque sabe que por allí pasarán sus más importantes reformas, la tributaria, la de salud, la agraria, la eliminación de la Procuraduría y todas las que ha ido contando de a poquito a través de los ministros designados. Por eso le doy la bienvenida esta noche a nuestros panelistas, a los invitados especiales que se suman para entender lo que pasó en política esta semana. Saludo inicialmente a Julián Uzcategui, edil del Centro Democrático, panelista del andén que se sube esta noche. Julián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Camila, muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo especial para los demás panelistas y a nuestros oyentes del día de hoy. Y le doy también la bienvenida esta noche a Felipe González, uno de nuestros panelistas, analista político que además ha pertenecido a las Juventudes Liberales y que por eso pues su mirada nos ayudará a entender precisamente qué pasó con ese partido que está terminando la noticia la semana, cambiando de bando, cambiando de posición política, si me permiten los términos. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Camila, Julián y compañeros allá en la mesa. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Y tenemos esta noche también un panelista que se suma a nuestro grupo de expertos, de analistas del andén, que se sube esta noche por primera vez al programa. Él nos acompañará desde hoy para analizar las noticias políticas de la semana. Es Ferman González Romero, es administrador público y es también analista con una posición muy de centro izquierda que complementará perfecto las posiciones y las miradas que tenemos en el debate de esta noche. Bienvenido al andén. Buenas noches, Camila, y buenas noches, Jaime, a Felipe. Muchísimas gracias a todos por la invitación, a los oyentes, a la audiencia que nos está acompañando, y aquí estaremos muy dispuestos a aportar. Entremos en materia, si le parece, Felipe. Quiero arrancar con usted porque precisamente con su cercanía al Partido Liberal quiero que nos ayude a entender lo que pasó con la decisión de un partido que hace unos años pues estaba al lado de Juan Manuel Santos en ese gobierno. Después lo tuvimos de cerca en el gobierno Duque porque posaron para la foto en ese momento cuando fue Iván Duque presidente de Colombia, cuando fue elegido y también estaba en el ejercicio de conformar mayorías. Luego estaban al lado de Federico Gutiérrez durante unas semanas, rápidamente durante unos días al lado de Rodolfo Hernández. ¿Y cómo es que el Partido Liberal termina siendo petrista? Camila y compañeros, pues hombre, eso no es una decisión que hoy sorprenda. Yo creo que el presidente César Gaviria, presidente del partido, tuvo que ceder ante una presión. Tuvo que ceder ante una presión que se venía presentando por unos congresistas que lideraron desde antes de la elección un movimiento cuya cabeza o la persona más visible era el senador Velasco, donde invitaba a las bases liberales a vincularse a la campaña de Gustavo Petro. Ahora, el hecho de que César Gaviria aproveche o tome partido con la institucionalidad, yo creo que lo hace más es por evitar fracturas al interior de su partido y evitar que quizás le releven de esa posición con la que él ha sacado tanto fruto y tanto usufructo estando en esa posición. Y finalmente, pues esperaremos cuál va a ser la participación que le van a dar, porque eso no tiene ningún otro trasfondo. El declararse partido de gobierno va a tener que ceder algo Gustavo Petro, para que lo hablemos en términos bien sencillos, con algún puesto, en alguna posición. Esperemos que no vayan a ser Simón y la hija de César Gaviria para no llevarnos pues sorpresas. Pero es que usted trae a la mesa a Simón Gaviria, el hijo del expresidente Gaviria, porque incluso estuvo en la foto. Mire a detalle la fotografía, miremos a detalle la fotografía con la que el propio petrismo ha celebrado la adhesión o la decisión del Partido Liberal, y en esa foto aparece el hijo del expresidente. ¿Usted cree que esa puede ser la jugada, que se toma esta decisión con nombre particular y buscando un beneficio para un particular o para una sola persona? Sí, claro, eso no hay dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como se dice por ahí, pero indudablemente va a quedar bien con los congresistas liberales que no estuvieron, digamos, siguiendo la línea que proponía César Gaviria,
y ahora con este abrazo o con esta chocada de manos, pues va a asegurar una posición seguramente para sus personas más cercanas, que son sus hijos y el secretario del Partido Liberal. Claro, en este caso, Ferman, ¿usted cree que entonces la decisión del Partido Liberal va a proteger al expresidente Gaviria para seguir como presidente de esa colectividad? Bueno, no sé si la intención real sea esa en este momento, pero lo que sí tengo claro es que no necesariamente eso le garantiza al expresidente Gaviria mantenerse, pues digamos, al frente de la dirección nacional. Es un estadista, es una persona que conoce muy bien el partido en su funcionamiento al interior, pero también es cierto que actualmente, pues dentro del gobierno nacional, una persona ha tenido un gran nivel de relevancia y de incidencia dentro del proceso de toma de decisiones, y es el senador o el ex senador Luis Fernando Velasco. Es la persona que ahorita va a estar a cargo de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, y seguramente a partir de allí y con todos la corriente de liberales que están digamos en función de este nuevo pensamiento y de esta nueva posición política, seguramente habrán peticiones próximamente para que haya una renovación en lo que tiene que ver con la dirección nacional del Partido Liberal. Pero es también muy interesante ver y escuchar que por lo menos las personas que han estado o que han hecho parte de esta estructura política reconozcan que las movidas estratégicas que mueve el expresidente César Gaviria no están tanto en función de una posición ideológica o política, sino más bien en función de la atención de unos intereses particulares. Julián, y entonces, ¿dónde quedan las banderas del liberalismo? Porque es que hasta hace apenas unos meses escuchábamos al expresidente César Gaviria, que como presidente de la colectividad uno creería sus posiciones las comparten pues los senadores del partido, diciendo primero que no se podían eliminar las EPS, y ya sabemos que con la ministra nombrada Carolina Corcho esa es una posibilidad latente en el nuevo gobierno. También hablaba el expresidente César Gaviria de la importancia de modificar el recaudo, hablando de impuestos, pero que no fuera una reforma tributaria agresiva y que al final tocara pues el bolsillo de los colombianos y de la clase media, que es otra de las posibilidades que está latente con lo que ha confirmado el ministro designado Campo en Hacienda. ¿Dónde quedan las banderas y esas posiciones del liberalismo cuando decide ser un partido de gobierno? Camila, yo creo que esa es una duda que todos tenemos respecto al Partido Liberal, porque esta decisión que toma el expresidente Gaviria en cabeza del Partido Liberal de adherirse a la coalición de gobierno de Gustavo Petro preocupa, pero no sorprende. Como decía también Felipe, ya sabemos que el Partido Liberal, como dicen por ahí, cae siempre parado y busca anteponer los intereses privados, los intereses personales sobre el interés nacional. Siempre han buscado satisfacer esa hambre de mermelada por encima de los principios, las banderas del partido. En el Centro Democrático se habla mucho de patria, principios y partido. En ese orden, porque nos interesan o velamos por los intereses de la patria, velamos por los principios que tenemos como partido y por los principios que tenemos como seres humanos y políticos, y también velamos por nuestro partido, que es a quienes nos debemos y representamos, al igual que a su ciudadanía y militancia. Pero lastimosamente el Partido Liberal muestra que le preocupa poco la patria, le preocupan mucho menos los principios, y que de partido tiene poco porque se vende al mejor postor. Yo lo que pienso es que el partido no es consecuente con quien lo preside, porque quien lo preside negocia, más quienes están en la base del partido en realidad sí tomaron una decisión de jugársela por participar de un gobierno que los convencía desde el ideario liberal. No podemos desconocer de que en cierta manera lo que buscaban dentro de la propuesta de Gustavo Petro era reivindicar algo de las ideas liberales desdibujadas precisamente por decisiones anteriores, como fue irse a apoyar a Duque en su momento, que no dejan pues bien parado a la colectividad. Y quiero complementar algo de lo que decía Julián, que cayeron parados. Pues ¿cómo le parece a usted cómo quedaron los conservadores, que salieron a abrazarse enseguida? Y bueno, hay muchos ministerios vacantes todavía. Indudablemente, yo pienso que al Partido Conservador le deberían dar una participación en el gobierno, y el Partido Liberal sin duda también lo va a tener. ¿Esta decisión, Ferman, del Partido Liberal sacudirá la posibilidad o el juego que se están haciendo los partidos para el acomodo de las mesas directivas? Claro que sí, Camila, porque
digamos, hay que tener en cuenta también de que el Partido Liberal y pues particularmente los congresistas electos tienen unos intereses dentro de su agenda política. Y esos intereses, pues según lo han manifestado en los medios de comunicación, están asociados a la reforma política, a la propuesta que tiene el gobierno nacional respecto de la eliminación o supresión de la Procuraduría General de la Nación, también lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Y bueno, hay otros asuntos que eso hará que de cierta manera, de acuerdo a sus intereses, ellos tengan la intención de ser partícipes de las mesas directivas de las comisiones que propiamente manejan estos asuntos. Por ejemplo, el nuevo gobierno ha anunciado que su agenda prioritaria en el próximo semestre o iniciando, digamos, finalizando este año, va a estar en 3 temas principalmente, que son el tema de la reforma política, el tema de la reforma tributaria, que es el eje estratégico. El que nos toca el bolsillo a todos. Nos ha tocado el bolsillo a todos y nos tocará. Entonces, por ejemplo, ahí la comisión tercera va a ser supremamente estratégica. La comisión primera respecto de la reforma política y todas estas modificaciones que tienen que ver con la Procuraduría y la creación de los 2 nuevos ministerios, que también son asuntos prioritarios para el nuevo gobierno, como es el Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Igualdad. Entonces, efectivamente, allí habrán unos intereses que van a jugar con los intereses de otras colectividades, como por ejemplo el Partido Conservador, como por ejemplo el Partido Alianza Verde y todos estos que se han venido sumando a la coalición de gobierno. Julián, pero entonces quedará excluido de esas comisiones y de esa mesa directiva el Centro Democrático que usted representa esta noche en el andén. Se lo pregunto porque el senador Roy Barreras lo anticipó. Él mismo, que va a ser presidente del Senado, ha dicho que quien no sea partido de gobierno, que la colectividad que no se sume a ese acuerdo nacional que promueve el pacto histórico, pues no debería estar en ninguna de esas comisiones ni en la mesa. ¿Va a quedar por fuera el Centro Democrático? Pues esperemos que no, Camilo. Igual el Centro Democrático hasta ahora parece ser el último o el único partido declarado en oposición y que será oposición al gobierno de Gustavo Petro. La ley de la oposición política pues le permite asumir algunas vicepresidencias en el Congreso y esperemos que los congresistas sean sensatos y entendan la necesidad y la prudencia de tener un Congreso equilibrado que le permita ejercer una oposición sensata, clara y razonable, y también a la coalición de gobierno avanzar en sus proyectos, pero que se dé el debate, que se den los estudios, que se hable los temas importantes para el país y dejemos un poco ese revanchismo, porque ese discurso con tufillo autoritario que tiene el pacto histórico hoy en día, como le decían a los empresarios, no nos reten, de esa misma forma le están diciendo a los políticos o están con nosotros o están en contra de nosotros y casi que auspician una persecución por parte del gobierno. Entonces yo sí creo que es sensato y necesario que las cargas Pero discúlpeme que lo interrumpa en este caso, Julián, porque usted habla de una especie de persecución. Pone el ejemplo de empresarios y luego de políticos, pero al final, pues es que en las urnas hubo un ganador. Lo que está haciendo Gustavo Petro al final es gobernar. ¿Usted cree entonces que está extralimitando lo que podría ser un asunto de la política misma, buscando acuerdos, buscando uniones para tener mayorías en el Congreso, a tal punto de lo que usted llama pues como una especie de amenaza? No necesariamente, es que yo entiendo cómo funcionan los acuerdos políticos y es claro que un presidente que llega con unas ideas, con un plan de gobierno y un futuro plan de desarrollo para llevar a cabo algunas de esas propuestas y necesariamente pues necesita, valga la redundancia, las mayorías en el Congreso para impulsarlas y que ojalá lleguen a feliz término, y digo que ojalá pues para ellos, porque personalmente me opongo y me parecen innecesarias e inconvenientes algunas de esas propuestas. Digo que es totalmente válido, pero insisto que acá debe haber un talante democrático, debe darse un debate con garantías, respetando al que piensa distinto, con tolerancia, porque uno no puede hacer un llamado a la unidad nacional como ha querido hacer Gustavo Petro, invitar al presidente Uribe, a expresidentes y otros sectores a dialogar, cuando en la práctica vemos que están buscando acabar y cercenar esa participación política y esas garantías para la oposición. Pero digamos, aquí se pone un escenario hipotético de cercenar y acabar con las posiciones políticas de la oposición. Pero pues lo que nosotros hemos visto en los últimos años ha sido justamente eso. Pues digamos, en el último periodo de gobierno, que estaba próximo a finalizar, digamos que la posición política que tomó el presidente y todo su equipo legislativo fue no necesariamente darle la oportunidad a la oposición. Vimos que, por ejemplo, cuando se hizo la elección de las mesas directivas, pues
tuvieron el espacio que por derecho y por ley les toca a la oposición, pero básicamente en la agenda legislativa no se tramitaron propuestas de otra naturaleza que no tuvieran la priorización o digamos como el interés propio del gobierno nacional, y eso se evidenció. Un aspecto que a mí me parece muy curioso es que algunas personas, digamos, del Partido Centro Democrático han manifestado que no están de acuerdo con algunas reformas políticas. Por ejemplo, el tema de la creación de los nuevos ministerios. Y siempre han hablado de austeridad en el gasto. Inclusive han planteado la posibilidad de reducir el tamaño del Congreso. Pero son propuestas que no son coherentes con la realidad económica y presupuestal del país. El gobierno nacional actualmente tiene un presupuesto en gastos de funcionamiento de cerca del 83% del presupuesto general de la nación. Y los gastos de inversión son apenas el 17%. Entonces, cuando un sector político propone que debe priorizarse la austeridad en el gasto, que no están de acuerdo con la creación de nuevos ministerios, con la supresión, por ejemplo, de la Procuraduría General de la Nación, no está siendo consecuente con lo que ha hecho en los últimos años. Pero por el contrario, el gobierno de Petro lo que está haciendo es cumplir la Constitución, porque el llamado de cualquier presidente es a garantizar la unidad nacional, y la unidad nacional comienza acercando a quienes no votaron por él o a quienes no hicieron parte de esa mitad que lo eligieron a él. Pero ahora, Felipe, sí la manera de acercarlo, porque es que no puedo dejar pasar esa frase que usted acaba de darnos. La manera de acercarnos es haciendo esas negociaciones a cambio de ¿qué? ¿Sigue siendo de puestos de lo que se criticó del gobierno actual? Es un juego matemático. Si yo necesito sacar unas iniciativas y unas reformas, necesito unas mayorías. Y esas mayorías se consiguen con sumas. ¿Y sumas de qué? Sumas de partidos y de personas en el escenario donde se aprueban las leyes. Y ese escenario es el Congreso. Entonces, entre más votos yo tenga allá, ¿qué tengo que hacer yo? Unir, unir y unir. Yo celebro y me parece muy importante que el Centro Democrático vaya a hacer oposición, porque en verdad vamos a ver otra cara de la moneda o otra facción a la que no estábamos muy acostumbrados porque venían de ser un partido de gobierno. Entonces la estrategia de Petro es hoy sumar para poder que las reformas, digamos, que más trabajo tienen o que más sensibles son a la opinión y a despertar de pronto sensibilidades, las pueda sacar rápido en la primera y de pronto en la segunda legislatura. Ahí vamos a ver dos cosas muy importantes. La primera, y que ya está pasando, es, digamos, como el carácter estratégico que le ha dado el presidente y su equipo de gobierno a las relaciones políticas. Desde que ganaron, desde que fue declarada la victoria, ellos se han dedicado a generar puentes, a generar espacios de diálogo con distintos sectores del ámbito político en el país, y eso de cierta manera les ha hecho tener, digamos, como una percepción favorable de la ciudadanía. Hoy salía una encuesta en los medios de comunicación donde se evidencia efectivamente que el presidente, o digamos el presidente electo, está teniendo un crecimiento en su imagen respecto de las nuevas propuestas, claro, y la gestión que está adelantando. Solo un dato, son 22 puntos porcentuales que ha subido Gustavo Petro en esa imagen de favorabilidad que tiene. Obviamente, pues llevamos poco menos de un mes de la elección, habrá que esperar si logra mantenerla. Exacto, y ahí es donde está el reto, porque justamente la estrategia de relaciones políticas que está implementando reconoce, y además el senador Roy Barreras ya lo anunció, que iban a implementar como un mecanismo rápido de gestión legislativa, de trámite legislativo, porque ellos saben y entienden que a futuro, y seguramente en no más de 6 meses, esa tendencia de crecimiento que va a tener en términos de popularidad el presidente Petro no va a continuar y seguramente va a tender pues a un descenso. Ahora, el segundo aspecto importante tiene que ver con quién va a tomar el liderazgo de la oposición dentro del Centro Democrático, y ahí vamos a ver una disputa fuerte entre lo que es el liderazgo que ejerce Miguel Uribe, que fue cabeza de lista, y la senadora también María Fernanda Cabal, que entre ellos dos es que se va a estar, pero entre ellos dos está la cara visible. ¿Usted a y la quién persona sumaría en que va esa a liderar. lista, Julián? Yo sumaría una senadora como Paloma Valencia. Siento que es un debate una persona con debate racional, inteligente y muy preparada para asumir esa cara de oposición que tanto necesita el partido y el país. Pero en ese sentido, hablando además del mecanismo rápido, que es el famoso fast track, que fue con de alguna manera la polémica con la que arrancamos esta semana que está terminando, Felipe,
¿Es posible que todo este juego de la semana alrededor de lograr las fuerzas en el Congreso que está por posesionarse o que está por asumir el próximo además 20 de julio y luego el presidente el 7 de agosto, ese fast track sí lo necesita Gustavo Petro para las reformas? ¿Sí es válido que se acelere el proceso para lograr cosas tan trascendentales como una reforma tributaria que de por cierto es de las más ambiciosas? Hay cosas que sí ameritan. Todos los hitos que hayan son válidos. Y si el fast track es uno de ellos y lo pueden usar, pues seguramente van a tomar ese instrumento para sacar adelante esa reforma. Hay temas que sí ameritan, digamos, por el impacto que tiene en términos políticos en el país, digamos, una gestión rápida en términos legislativos. Por ejemplo, la reforma tributaria, según el gobierno nacional, van a empezarla a tramitar ahorita antes de finalizar este año, en el primer periodo de este nuevo periodo legislativo. Seguramente no va a alcanzar a salir, pero hay cosas que han planteado, como por ejemplo iniciar el periodo legislativo en febrero, ¿sí? Pues constitucionalmente no se podría, digamos, desde una perspectiva de sesiones ordinarias, pero seguramente el presidente irá a convocar a sesiones extraordinarias el próximo mes de febrero del próximo año. Hay temas que requieren también de un trámite rápido, como son las reformas políticas, teniendo en cuenta que pues tienen que dar 2 vueltas en el Congreso de la República. Y para el gobierno nacional es mejor tratar de gestionarlas al inicio de gobierno, donde no hay un desgaste de gobernabilidad y donde la popularidad no los va a afectar en ese trámite legislativo. De acuerdo. No, Felipe, pero yo sí quisiera contradecir en algo, y es que se vienen reformas trascendentales y estructurales para el país. El debate en este momento se centra en la reforma tributaria que está planteando el gobierno Petro, que ustedes dicen una reforma ambiciosa, que dicen que puede ascender a 78 billones de pesos y que seguramente afectará al grueso de la población. Se habla de una reforma agraria que ya varias personas han saltado y han dicho que atenta y va en contra de la propiedad privada. Se habla de una reforma a la salud y la eliminación de EPS. Entonces son temas de grueso calibre y no podemos darle un trámite menor. Tiene que haber tiempo para el estudio y para el debate. Aquí no se está negando la posibilidad de que Petro, como presidente electo, presente y como presidente ya en posesión, presente los proyectos que él quiera abanderar, porque tiene el derecho a hacerlo, pero también dele el derecho al Congreso y a la ciudadanía para estudiarlos, para debatirlos y tomar decisiones que se ajusten a la ley y a la conveniencia de la ciudadanía. Si en el trámite normal, cuando sea una discusión amplia, con varios debates, de forma independiente, se nos pegan algunos micos o orangutanes que tanto nos hemos quejado, porque quieren reducir los tiempos o por lo menos entrar a sesionar de forma conjunta y paralela para sacar esto más rápido, que como se dice cotidianamente, el afán solo queda al cansancio y vamos a terminar metidos en un revolcón legal que no le conviene al país. Si quisieran, por ejemplo, darle un trámite expedito a estas reformas, pues que apoyen, como decía Fermán, las propuestas del Centro Democrático de reducir las vacaciones de los congresistas que tienen vacaciones de 4 meses, reduzcanla y que se pongan a trabajar desde antes, y trabajando más es que se saca esto adelante, pero no con un fast track que, como les digo, cercena también el debate y el estudio de los proyectos. Claro, lo que pasa es que todo esto lo estamos hablando en borrador, porque el gobierno no ha arrancado y no hay unas propuestas ya definitivas sobre la mesa, que coincido contigo en que deberán dar el debate adecuado y tomar los tiempos que se requieran. Yo lo que digo es, si yo soy el que estoy gobernando y tengo unos votos para aprobar eso y puedo utilizar un instrumento, llámese fast track o llámese el que sea, pues hombre, yo tengo que usar los instrumentos de los que dispongan. Yo quiero complementar con algo que me parece interesante tocar el día de hoy, y es que ese fast track también obedece a una necesidad que se va a dar, o digamos a un contexto político que se va a dar en los próximos meses. En 6 meses vamos a tener un panorama político totalmente distinto en el país, y tiene que ver con las elecciones territoriales. Todos sabemos ahorita que ya se están empezando a organizar los equipos políticos en las principales ciudades del país. Muchas personas que tienen interés determinantes quienes vayan a llenar los espacios de los nuevos Exactamente. ministerios, porque hasta ahora digamos que el principal fue el de Hacienda, que dio como un parte de tranquilidad por su experiencia y por lo que el señor ha venido declarando, y de igual manera el de la DIAN, pero faltarán otros ministerios que, en la medida en que no haya participación para las mayorías que hay que consolidar, van a poner en aprietos
Claro, el trámite y hay normal, partidos, ordinario y hay de las partidos reformas. que se van a jugar, digamos, hay que ver cómo hacen su gestión. Por ejemplo, el Partido Liberal es un partido que va a tener sus propios candidatos a nivel territorial. El tema de Bogotá, vamos a ver cómo se va a desarrollar, porque ahí pues seguramente eso va a tener un impacto en lo que tiene que ver en los intereses del gobierno nacional. Fermán, yo quería añadir que también en base a eso, en la forma de hacer políticas que estamos hoy en este debate, partidos como el Centro Democrático, si lo queremos ver en la derecha, pero también partidos, por ejemplo, como el Partido Verde en su momento, son partidos ideológicos, partidos que representan la opinión de la ciudadanía, partidos como, y lo digo con el mayor respeto, el Partido Conservador, el Partido Liberal, lastimosamente son partidos que han perdido la opinión, han perdido las ideas y los principios, y que su forma de llegar fortalecidos a unas elecciones en el 23 es con mermelada, con estructura y con gobierno, y no con ideas, y por eso siento que a eso también obedece que lleguen hoy y caigan parados en el gobierno de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que fueron contrarios en la campaña, y por eso es que el Partido Centro Democrático, sin gobierno, sin estar con Gustavo Petro, apoyando su propia agenda de trabajo por el país, pues va a llegar también al 23 con propuestas, con ideas, como lo ha hecho en los últimos años. Yo les propongo que ahora nos centremos particularmente en la presidencia de la Cámara, que es noticia porque en un principio se habló de la posibilidad de que fuera entonces David Racero por el pacto histórico el que ocupara esa presidencia. Luego apareció Catherine Miranda, que como ella misma lo ha contado, incluso estuvo visitando a Gustavo Petro en Florencia en sus vacaciones, buscando llegar como la ficha de los verdes a esa presidencia. Y aparecieron después varios nombres para que esta posibilidad de esta presidencia en la Cámara sea de los liberales. ¿Qué va a pasar en la Cámara cuando el senador José David Name también ha dicho, oiga, ¿sabe qué? Es que puede haber una decisión más en conjunto que suma a la U, que suma al MIRA, para que sea un liberal el que esté en la Cámara de Representantes? Julián, ¿qué aspiración o cuál es la apuesta que podemos hacer hoy para la Cámara de Representantes? ¿Será Catherine Miranda? Camila, no sabría decirle si será Catherine Miranda, si será David Racero, será algún representante del Partido Liberal. Lo único que yo sí digo, y me mantengo un poco en esa posición, algunos me dirán iluso o un poco ingenuo en materia política, pero sí espero que estos acuerdos que se harán en los próximos días, estas discusiones que se hablarán con los demás partidos, pues atienda un criterio que le permita nuevamente dar un debate centrado y coherente en la Cámara de Representantes, y que no sea una forma más de acaparar todo el sistema o todo el Congreso de la República por parte del pacto histórico. Si en efecto un representante del Partido Liberal, a pesar de que sabemos que hace parte de la coalición de gobierno, puede por lo menos marcar una diferencia con Roy Barreras, que ya va a ser el presidente del Senado, bienvenido sea, pero dejar todo en manos del pacto histórico, a pesar de que, como ustedes dicen, pues fueron los que ganaron las elecciones. Pero si queremos tener un debate sano, un poco más equilibrado, y dejar que haya una mayor participación en ambas cámaras, pensaría que podría ser algún otro partido y no el pacto histórico. Yo creo que no va a ser el pacto histórico. Yo veo que es difícil que tenga la presidencia en ambas cámaras. Siento que tiene altas probabilidades de ganar Catherine Miranda, y esto se debe a que el senador Name ha manifestado su intención, su interés, digamos el de la colectividad, de tener participación en una mesa directiva, pero abrió la posibilidad que puede ser en cualquiera de los 4 años. No necesariamente ahorita iniciando. Claro, la no en la legislatura. primera legislatura. Exacto. Entonces, además depende, digamos, la posición del partido de la U está limitada, porque ellos hicieron un acuerdo con Cambio Radical, con los cristianos, de actuar en bloque, y pues el partido Cambio Radical ya manifestó que iba a tomar una posición solamente hasta el mes de septiembre. Entonces eso genera, digamos, como unos tiempos también entre los cuales pues pueden jugar un poco mejor otros partidos, y yo creo que en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta 2 cosas adicionales: el respaldo que ella le dio a la campaña de Gustavo Petro desde el principio, inclusive cuando estaba la polémica por el respaldo que le iba a dar el Partido Alianza Verde a los distintos candidatos a la presidencia, donde estaba en debate con la coalición de la esperanza y demás. Ella se la jugó allí bastante, y adicionalmente pues la importante votación que tuvo aquí en la ciudad de Bogotá. Creo que eso, digamos, que la posiciona, además que es mujer, ¿no? Y ese tema es muy importante porque en este Congreso, digamos que la participación de la mujer es bastante, pues es alta respecto de periodos anteriores. Tenemos ya casi como el 30% de la participación entre todos los electos de las mujeres. Tenemos un número considerable en lo que es en la Cámara de Representantes, donde tenemos cerca de 55 mujeres y 32 en el Senado. Entonces esos datos, y también la intención que ha manifestado el presidente Gustavo Petro de que la mujer tenga un papel más preponderante en la administración pública, en la alta dirección
del Estado y en los procesos de toma de decisiones, pues seguramente eso también le sigue abriendo mucho espacio. Pero hoy hay 102 representantes a la Cámara dentro del gobierno o declarados de gobierno. Sí. ¿Qué es lo que pienso? Que cualquiera que esté, sea el representante a la Cámara Name Liberal o Miranda La Verde, van a estar dentro de la coalición. Entonces ahí van a ser decisivas en las bancadas de gobierno que de forma unificada vayan a votar por un solo candidato, y ahí sin duda la fuerza la tiene el liberalismo. O sea, el hecho de que hayan llegado ya a un partido, a ser partido de gobierno, les va a permitir también tener poder de decisión sobre la conformación de las futuras mesas directivas, tanto en Senado como Cámara. El Partido Verde es un actor clave y lo manifestó el senador Roy Barreras en la convención que tuvieron en Medellín. Manifestaron pues su interés de conformar unas mesas directivas que atiendan a los criterios que ha fijado el gobierno nacional, pero adicionalmente también resaltó el papel que ha jugado el Partido Alianza Verde, inclusive lo calificó como un partido hermano dentro de todo el proyecto político que ha liderado Gustavo Petro. Claro, pero ninguna de esas decisiones va a estar por encima de la agenda legislativa. Es decir, el que llegue tendrá la labor y el deber de sacar adelante con celeridad las reformas propuestas. Que son además muchas reformas. Quiero hacerles una pregunta final porque estamos concentrados en lo que está pasando alrededor del presidente electo, quizá de cara al futuro del país y al futuro de la política colombiana. Pero queda esta semana una pregunta quizá muy difícil de responder, y es ¿hasta dónde gobierna, hasta qué día gobierna un presidente? Y se los pregunto porque Iván Duque se ha encontrado con un presidente electo que ya empezó a hacer peticiones de lo que dice él no deberían hacer en los últimos días de gobierno. Primero, acuérdense, fue la compra de los aviones que le pidió al presidente electo Petro al presidente saliente Duque que no comprara, porque si lo hacía en estos últimos días de gobierno, él iba a echar para atrás esa compra. Y luego esta semana fue Ecopetrol, por el cambio que si bien se dio en los estatutos de la Junta en la asamblea de marzo, pues tiene repercusiones ahora cuando está tan cerca de acabarse el gobierno de Iván Duque. Felipe, ¿hasta cuándo gobierna y toma las decisiones independientes un presidente como Iván Duque, que le va a entregar el gobierno, el poder, a uno totalmente opuesto? Hombre, vea, eso hay que mirarlo de pronto desde un punto de vista jurídico, porque yo creo que el presidente es presidente hasta el día que se termina su periodo, a la medianoche, o al día que entrega el cargo al otro. No sé jurídicamente cuál será el alcance. Estas acciones de que, es que ya faltando 8 días lo hizo, pues tienen más un impacto mediático y de decir que no es bien visto alguna actuación que haya hecho el presidente anterior, más allá pues de que le guste o no al que va a seguir. Entonces, creo que cualquier gobernante debe gobernar hasta el día que le corresponde. Si es el 31 de diciembre hasta la medianoche y hasta ese día puede firmar, pues hasta ese día está habilitado jurídicamente y tiene los elementos para hacer lo que sea. Claro, muy corto porque se nos está acabando el tiempo. Julián, ¿usted qué cree? ¿Hasta cuándo gobierna un presidente o hasta cuándo puede tomar decisiones pensando en sus propuestas y en sus principios? Camila, totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe. Desde una óptica legal, el presidente Duque será nuestro presidente hasta el 7 de agosto. De ahí para el frente será el presidente electo Gustavo Petro. Quedó muy claro, por ejemplo, con la controversia de la supuesta o presunta entrada de Nicolás Maduro a la posesión presidencial. El mismo presidente Duque dijo hasta el 7 de agosto soy presidente, y hasta que yo sea presidente no entra Nicolás Maduro a territorio colombiano, y siento que pues ese es el deber ser, debería ser así. Y Ferman, ¿usted qué cree? Bueno, estas acciones se deben pues obviamente a la expectativa y como a esa necesidad que hay de proteger los intereses que distintos actores tienen respecto de los cambios que van a haber en materia energética. Si bien es cierto que el presidente que está actualmente tiene la posibilidad de tomar decisiones hasta el último día de su mandato, hasta el último minuto, digámoslo así, hay situaciones que le van a generar algunas dificultades al presidente electo, y es que
esos nombramientos no los hace él por libre nombramiento y remoción. Hay unos que sí los puede hacer, hay otros que no, pero pues las modificaciones que hay, por ejemplo, en el caso de la Junta Directiva, pues obedecen justamente a un proceso de consensos que se da al interior de este espacio, y pues eso es lo que trae complejidades, que seguramente si se dan y digamos lo que no quiere Petro y que él querrá retomar el camino y organizar a futuro, eso le va a tomar un buen tiempo. Y eso pasa con las cortes, con los órganos de control, con todos los, digamos, los espacios de Cuando hay incidencia. empalme, ese siempre es el problema, sin importar de qué rango de la pirámide estemos hablando. Ustedes escucharon esta noche a Ferman González, a Julián Uzcategui y a Felipe González, nuestros analistas, que nos ayudaron a entender las noticias de la semana. A los tres, señores, muchas gracias. Que vuelvan, que se suban al andén, porque ustedes saben que aquí nunca se atropella su opinión. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Camila. Muchas Saludos para todos. Muchas gracias por la invitación. Nos volvemos a escuchar, Felipe, señor, no lo va a cortar al final. Sí, claro. Bueno, nos volvemos a escuchar en el próximo andén, el próximo viernes, ahí sí, a horas de que se posesione el nuevo Congreso de la República, ya con el presidente electo Gustavo Petro en el país, ha terminado su periodo de vacaciones, así que nos espera una semana muy interesante que volveremos a estudiar, analizar y a intentar descifrar aquí en el andén, en Twitter. Seguimos con los comentarios, los seguimos leyendo en numeral el andén. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. El Andén. Blue, la alternativa.